Voy a presentar a Paula. Ahí está. Paula es ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es doctora en Ciencias Biológicas y especialista en tecnologías multimedia para desarrollo educativo en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesora adjunta en el Departamento de Producción Animal de la Universidad de Río Cuarto. Es directora de la directora académica de IFINA, y en investigación sus áreas de interés se han focalizado en la nutrición y alimentación de las vacas lecheras, en el análisis de la variabilidad de los procesos y en los resultados de procesos en los sistemas de alimentación y en los sistemas de crianza de terneros. Le damos la bienvenida a Paula, te agradecemos por acompañarnos en la organización de estas jornadas de capacitación. Bueno, perfecto. No sé si ahí ven la presentación. Sí, perfecto, Pauli. Bueno, listo. La idea de esta charla, que bueno, me han invitado, les agradezco mucho por la confianza. Para mí representa una gran responsabilidad y un muy buen desafío. Como siempre digo, me encantan los desafíos. Después en el momento, en el proceso, por ahí lo dudo, pero me gustan. La idea de esta charla es que hablemos un poco de los fundamentos, de lo básico sobre la suplementación proteica. Esto es cómo es la fisiología. Vamos a hacer una introducción sobre los términos que se usan normalmente en cuanto a la proteína, ya sea en los análisis como en los requerimientos. Sobre la digestibilidad y metabolismo, un breve repaso. Sobre la calidad de alimentos, qué es lo que se mide en la calidad de los alimentos, qué medimos y qué vamos a cargar después en los programas de formulación. Sobre los requerimientos, cuáles son, en realidad vamos a hacer hincapié sobre los factores que afectan los requerimientos, y finalmente, para cerrar, algo que relacione a ambas partes, tanto del alimento como del requerimiento del animal. Bueno. Para entrar en algunas definiciones, primero quería hacer referencia al término de proteína bruta. La proteína bruta es una determinación que se hace 160 años, es muy vieja, mide nitrógeno y lo multiplica por un factor de 6,25. Esto conlleva un par de errores. Por un lado, que mide solamente nitrógeno, o sea, se considera que todo lo que tenga nitrógeno es proteína, y esto sabemos que no es cierto. Hay aminoácidos, hay péptidos, hay amoníaco, que está medido con esta técnica y no entra en la definición de proteína verdadera. Y además, el factor 6,25 por el que lo multiplicamos, tiene que ver con que en promedio las proteínas tienen 16% de nitrógeno, y también sabemos que no es totalmente cierto, sino que hay cierta variabilidad. También se avanzó sobre los valores de proteína degradable y no degradable en rumen, justamente en rumiantes, para empezar a definir un poco más qué era lo que se aprovechaba a nivel ruminal y qué era lo que se aprovechaba a nivel intestinal. Ya vamos a ver un poco cómo se determinan o se calculan. El término proteína metabolizable es un término que se empezó a utilizar ya hace unos años en reemplazo de la proteína bruta para hacer los balances proteicos. Pero básicamente lo que se está hablando ahora es que la vaca en realidad requiere nitrógeno, a nivel ruminal nitrógeno, algunos aminoácidos o péptidos, pero fundamentalmente nitrógeno a nivel de rumen, y a nivel intestinal requiere aminoácidos. Esta definición de proteína metabolizable se da en función del requerimiento de la vaca, y esto es los aminoácidos que van a estar disponibles para la absorción de la vaca a nivel intestinal. Esto, las tres fuentes de proteína metabolizable que va a tener la vaca son principalmente la proteína microbiana, esto es las mismas bacterias que pasen al tracto posterior y sean digeridas en abomazo, van a proveer una fuente muy importante de proteína, en general varía entre el 40 y el 70%, o sea que es muy importante. Vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque justamente cómo podemos promover la síntesis de proteína microbiana. Después, la segunda fuente más importante de esta proteína es la proteína no degradable en rumen, que también la vamos a manejar nosotros desde la nutrición y la alimentación.
Fundamentalmente, bueno, ya vamos, acá tenemos en este análisis, que es uno que mostró Martín ayer, algunos de estos términos que les estoy hablando. Por ejemplo, la proteína bruta es este de 49,2%. No sé si pueden ver el cursor. Bueno, espero que sí. Está marcada la proteína bruta, 49,2%, y después están dos proteínas degradable y no degradable, por ejemplo, en este análisis, ¿sí? Bueno, la función de los aminoácidos en el organismo principalmente es la de constituir bloques o unidades estructurales fundamentales para la síntesis de proteína. Esa proteína que se va a sintetizar va a ser para básicamente reemplazar proteína que se haya gastado, y también para los productos, por ejemplo, la proteína que se vaya a excretar en leche. El objetivo de la nutrición proteica, entonces, va a tener dos partes. Primero, fundamentalmente, una promoción de la síntesis de proteína microbiana, que va a abastecer en gran parte a esa proteína metabolizable para la vaca, y en segundo término, luego de maximizar esa función ruminal, poder cubrir los requerimientos extras, sobre todo en vacas de alta producción, a través de la suplementación o la provisión de proteína no degradable en rumen. Bueno, este gráfico lo puse simplemente para que nos demos cuenta que en relación a la digestión de las proteínas, digestión y metabolismo, no hay un flujo lineal, sino que a través del reciclado que ocurre de nitrógeno en el rumiante, tenemos una particularidad, digamos. O sea, la vaca va a comer aminoácidos, amoníaco, básicamente proteína. En el rumen va a haber proteína que sea degradable, que sea degradada, va a ser consumida por los microorganismos. Esos microorganismos pueden pasar a intestino delgado y ser absorbidos por la vaca, o habrá parte que también va a ser indigestible y va a terminar en las heces. Lo mismo que con la proteína no degradable en rumen. Y la proteína degradable en rumen va a producir un aumento en el contenido de amoníaco. Este amoníaco va a ir por sangre hacia el reciclado, y lo que esté en exceso va a ir a parar, va a ser excretado por orina y por leche. En relación a este reciclado de nitrógeno, quería mostrarles este gráfico donde puede verse cómo la proporción de nitrógeno que es reciclada, vemos en la línea azul, la proporción de nitrógeno que es retornada al tracto digestivo por sangre y por saliva, va disminuyendo a medida que se aumenta la proteína bruta de la dieta. Ahora, ¿qué pasa con ese exceso de proteína que se está dando en la dieta? Vemos en la línea gris que empieza a aumentarse o empieza a tener más importancia la excreción por orina y por leche, ¿sí? Bueno, un poco para empezar a revisar lo que es la fisiología digestiva y a ver dónde podemos hacer hincapié nosotros como nutricionistas. Por un lado tenemos la proteína dietaria que va a entrar al rumen. Como les dije, esa proteína va a poder ser degradada o no en el rumen, dependiendo de sus características de solubilidad fundamentalmente, y también de algunos enlaces que puedan tener en su estructura, por ejemplo, los enlaces disulfuros de algunas proteínas. Entonces, básicamente, ahí va a haber una primera decisión, digamos, si va a haber una degradación ruminal o va a pasar esa proteína al tracto posterior. Eso lo podemos manejar, digamos, desde el punto de vista de la calidad de la proteína, la composición química de esa proteína que nosotros le demos al animal, y después de otros factores que puedan interferir sobre por ejemplo, la tasa de pasaje, que podamos meter manos desde el punto de vista del manejo para modificar ese porcentaje de degradabilidad de la proteína. Por otro lado, bueno, está de la mano con esto de las características de solubilidad de la proteína. Para la degradación de la proteína, las bacterias tienen que adherirse, porque trabajan a partir de enzimas de membrana.
estas enzimas de membrana, por eso tienen que estar en contacto íntimo con las partículas, y eso va a ser posible de acuerdo a la solubilidad fundamentalmente. Una vez que las bacterias empiezan a digerir o a romper estos enlaces entre los péptidos dentro de las proteínas, hay distintas proteasas, y esto hace que, y no todas las bacterias tienen las mismas proteasas, entonces se juntan como en un consorcio bacteriano que van a poder digerir completamente esas proteínas a péptidos pequeños o aminoácidos. Esos entran a la bacteria, entran al cuerpo bacteriano. Y ahí ocurre otra decisión que se toma, digamos, a nivel ruminal, y básicamente es si la bacteria va a utilizar ese aminoácido para síntesis microbiana, para su propio cuerpo, y con esto aumentar la participación de la proteína microbiana en la proteína metabolizable, o si lo va a desaminar al aminoácido para fundamentalmente utilizar la cadena carbonada de ese aminoácido como fuente de energía. Esto va a estar dado fundamentalmente por las condiciones del rumen para la bacteria, y estas condiciones del rumen fundamentalmente van de la mano del estatus energético que tenga ese rumen para la bacteria. Entonces, cuando le falta energía, va a optar por desaminar aminoácidos, y cuando esté muy bien de energía, va a optar por crecer y reproducirse. Cuando ocurre esta desaminación, a su vez, se produce un exceso de amoníaco que, si bien puede ser reutilizado por las bacterias, va a ser también llevado al torrente sanguíneo y al hígado. Protozoos, acá puse esta diapositiva porque tienen particularidades los protozoos. Acá se puede ver el tamaño del protozoo respecto a las bacterias. Todas estas que están en la parte inferior del protozoo son bacterias. Esto es una hifa de un hongo. El protozoo, debido a su tamaño, puede consumir partículas partículas muy chiquitas, pero ya es materia particulada, no son componentes químicos como las bacterias. Entonces, al consumir proteínas de mayor tamaño, directamente puede también degradar proteína que es insoluble, que no lo podrían degradar las bacterias. Y de ese modo, el protozoo, consumiendo ese tipo de proteína y liberando al medio ruminal aminoácidos, péptidos y fundamentalmente amoníaco, son exportadores netos de amoníaco, están contribuyendo a la digestión de la proteína que de otro modo no podría ser digestible. Esto tiene relevancia fundamentalmente en los animales que están alimentados con ionóforos, donde se usan los ionóforos, que provocan una disminución o defaunación de los protozoos en el rumen. Con respecto a la calidad de la proteína, el NRC propone, esto lo voy a pasar bastante rápido, pero el NRC básicamente proponía una clasificación de las proteínas según su solubilidad en distintas soluciones, el modelo del CNCPS también, pero como ha sido actualizado en el 2015, quería mostrar esta tabla, donde, que es lo más actual referido a las fracciones de proteína. Por un lado, clasifican las proteínas solubles. Estas fracciones A1, A2 son proteínas solubles, la dividen en proteína verdadera y proteína no verdadera. ¿No se ve la tabla? ¿Y por qué no habrá pasado? Bueno, me dicen que no se ve la tabla. Ahora sí, perfecto, llegó medio tarde. Bueno, entonces tenemos la fracción A, que es la fracción soluble de la proteína, y ahora recientemente se ha clasificado en amoníaco y proteína soluble verdadera. Y la fracción B, que es proteína potencialmente degradable, ¿sí? Va a ser proteína insoluble, pero tienen diferencias. La B2 es la proteína asociada a la FDN, que está en la pared, y la proteína C es la que está asociada al FDA y es básicamente indigestible. Entonces nosotros con mediciones en el laboratorio de amoníaco, proteína asociada al FDN y al FDA, podemos calcular o estimar estas 5 fracciones. Estas fracciones tienen diferente tasa de digestión, y esto es muy importante.
La fracción A, fíjense que la tasa de digestión es bastante alta, la A1, que es el amoníaco, 200% por hora, la A2 es un poco menor, y la fracción B tiene una baja tasa de digestión, entonces va a ser más probable que esa fracción pase al tracto posterior. La fracción C, como dije antes, es completamente indigestible y la tasa es 0. Acá quería mostrarles un informe de laboratorio que cómo les da estos valores. Tienen la proteína cruda o proteína bruta, la proteína soluble, y después están las proteínas, a veces lo informan como proteína o como nitrógeno, asociada a la FDA y a la FDN. Entonces, a partir de esas variables se pueden estimar las fracciones de la proteína. Una vez que tenemos las fracciones y consideramos tasas de digestión, por ejemplo, en el modelo CNSPS, podemos considerar estas tasas de digestión para las fracciones y también se debe tener en cuenta la tasa de pasaje para poder estimar cuánto va a ser degradado en el rumen y cuánto no va a ser degradado en el rumen. Para esto el modelo de Cornell propone 3 tasas de pasaje distintas que son en función si el alimento es forraje, si es un concentrado o si es algo tan soluble que va a estar en la fase líquida directamente. La degradación, acá pongo la fórmula, nada más es para saber de qué depende, cuánto va a ser degradado en el rumen y cuánto no, y va a depender de la tasa de digestión, que esta, como dije recién, depende mucho de qué fracción estemos hablando, pero también depende del ambiente ruminal y de la tasa de pasaje. Y la tasa de pasaje hay mucho de manejo que podemos hacer para modificar esa tasa de pasaje y, por ende, modificar cuánta proteína va a ser degradada en rumen y cuánto va a pasar. Entonces acá, por ejemplo, en base a las tasas de pasaje y de digestión, podemos obtener los valores de proteína degradable y no degradable en rumen para las distintas fracciones. ¿Sí? Es un cálculo muy sencillo. Otra de los factores que afectaban esta tasa de degradación ruminal que mencioné recién es el ambiente ruminal. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta el pH. Acá en la parte inferior de la tabla se puede ver el porcentaje de digestión de la proteína bruta en función del pH. Hay un pH de 6,3 y otro de 5,9 y vemos cómo la digestibilidad de la proteína va a estar realmente afectada. Estas son harinas de soja con diferente grado de nitrógeno insoluble en detergente ácido, en grado creciente. Pero básicamente se ve cómo se afecta esa digestión de la proteína bruta en función del pH. Esto es porque las bacterias proteolíticas son sensibles a pH, si bien el rango de trabajo es de 5,5 para arriba, están afectadas ya cercanas al pH de 5,5. Por otro lado, cuando hay menor pH, hay limitación de las bacterias celulolíticas y esta limitación hace que haya menor degradación de la fibra y la proteína que esté asociada a la fibra va a sufrir esa falta de degradación. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con animales que están con acidosis subaguda, que se modifica, digamos, la tasa de digestión de la fibra y a su vez se modifica la tasa de degradación ruminal de la proteína que está asociada a esa fibra. En esta diapositiva les quiero mostrar la composición de aminoácidos de la proteína microbiana, que es el verde más clarito, y de la leche, simplemente para tener una visión general de la similitud que hay entre el perfil de aminoácidos de la proteína microbiana y de la leche. Esto remarca, digamos, la importancia que tiene no solo la proteína microbiana como fuente en cantidad, sino también en calidad. Es muy buena calidad para la vaca. En este ejemplo simplemente les quería mostrar cuál es el aporte. Esto está modelado en un CNSPS, con el modelo CNSPS. Básicamente, cuánta proporción de la proteína metabolizable viene por parte del alimento no digerido, que es esta primera columna, y cuánto viene de la proteína microbiana. Entonces, por ejemplo, algunas fuentes de soja con algún tratamiento para hacerlas más pasantes, se ve cómo proveen gran parte de la proteína a través de
la proteína que pasa directamente a intestino, más del 90%. Además que es muy grande la proporción de proteína o la cantidad de proteína, esta es muy pasante. Y vemos dos fuentes que no son fuentes de proteína en realidad, o comúnmente utilizadas como fuente de proteína, son fuentes de energía, pero cómo a través de una provisión de fuente de energía para los microorganismos podemos aportar proteína microbiana, y se ve acá, y en gran proporción, ¿no? Dentro de, va a aumentar en 70, 90 gramos, digamos, la proteína que ingrese al intestino a partir de los microorganismos. Entonces podemos empezar a considerar, digamos, algunas fuentes energéticas como fuentes de proteína para la vaca a través de la síntesis de proteína microbiana. La tercera fuente de proteína metabolizable, que había dicho, no sé si la nombré, la proteína endógena, es la proteína de las secreciones, y nunca se tuvo en cuenta mucho ni su perfil de aminoácidos ni la magnitud del aporte, pero hay estudios más recientes donde citan hasta un 30% de aporte de la proteína metabolizable, de aporte de la proteína endógena a la metabolizable. Entonces, hay bastantes trabajos ahora que están intentando modificar esa, o estudiar un poco la proteína endógena debido a su importancia. Pasamos a ver un poco los requerimientos. Esto es bastante rápido, lo que me interesa nada más es que se aclaren un poco cuáles son los factores que afectan esos requerimientos. Por un lado tenemos el requerimiento de gestación. En una vaca, este requerimiento de gestación se tiene en cuenta solamente a partir del día 190 de gestación, que es donde realmente empiezan a aumentar los requerimientos nutricionales para el feto y para el útero en crecimiento, y acá se ve cómo aumenta el peso del útero y del feto y la cantidad de proteína que contienen el útero y el feto en el gráfico de abajo. Entonces, básicamente lo que hay que saber acá es que empieza a tener importancia a partir del día 190 de gestación y que depende del peso vivo del ternero al nacer y también del tiempo de gestación. Mientras más avanzado, mayor va a ser el requerimiento. Y al final, por lo menos el modelo CNSPS, tiene en cuenta un crecimiento mamario, creo que en RC también, el crecimiento de la glándula mamaria a partir del día 260. Con respecto al crecimiento, acá empieza a haber una integración entre lo que es la energía y la proteína, porque tiene en cuenta la energía neta de ganancia, la fórmula de requerimiento para el crecimiento, tiene en cuenta el peso vivo y tiene en cuenta la composición de la ganancia, y esto lo hace generando un equivalente de peso adulto y viendo cuál es su composición actual en función de la composición del peso maduro. Y la eficiencia de uso de la proteína, fíjense que tiene un rango muy amplio, va del 29 o 30% hasta el 80% según la edad de los animales, siendo más eficientes, por supuesto, los más chiquitos, los más jóvenes. En relación a la producción de leche, la proteína que se necesita para la producción de leche es función simplemente de la cantidad de proteína que se genere diariamente, y bueno, la eficiencia que se considera es de 0,67. Entonces, simplemente sabiendo el porcentaje de proteína y los litros de leche que produce la vaca, podemos calcular el requerimiento. Con respecto al mantenimiento, simplemente decirles que el mantenimiento tiene en cuenta la pérdida de proteína que ocurre por orina, la pérdida por descamaciones epiteliales, la pérdida metabólica fecal y la proteína endógena. Y básicamente tiene en cuenta el peso vivo para casi todas estas definiciones, y además agrega para la metabólica fecal el consumo de materia seca. La materia seca que vaya atravesando el tracto va a ser la que provoque fundamentalmente esas descamaciones a nivel del intestino delgado. Entonces, para cerrar esta parte de requerimientos, para ver un ejemplo, si nosotros ponemos en NRC una vaca de 650 kilos en lactancia, con esta producción de 27 litros por día, 3,1% de proteína verdadera y 200 días de gestación, vamos a tener estos requerimientos de proteína metabolizable para esa vaca, 2.200 gramos por día, y básicamente
la mayor parte de este requerimiento, y eso que es una vaca que no tiene alta producción, es de requerimientos para la lactancia. Bueno, esta diapositiva, no sé cómo voy con el tiempo, estoy yendo rápido por las dudas de quedarme corta. Voy bien, bueno. Vas bien, vas bien. Me alegro. Esta diapositiva la traje para mostrar un poco el metabolismo a nivel de la glándula mamaria para la síntesis de proteína de la leche. Es un trabajo que hizo Agustín Ríos, es un argentino que está en Tennessee, y fundamentalmente lo que hicieron fue infundir vacas, estaban restringidas en alimento, pero les infundieron con caseína, con almidón o con una mezcla de caseína y almidón. Básicamente siguiendo la teoría de que la síntesis de proteína de la leche está mediada por metabolitos energéticos y también por la fuente de aminoácidos a nivel de la glándula mamaria. Lo que vieron fundamentalmente acá, y que otros trabajos también lo han informado, es que aumentó la producción de leche y la producción de proteína de la leche con la simple suplementación con almidón. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, acá se puede ver cómo el almidón, que no representa una fuente proteica, pudo modificar la síntesis o el metabolismo a nivel de la glándula mamaria. Esto es fundamentalmente porque se necesitan mediadores energéticos para que se dé eso en la glándula. Y fíjense cómo acá a la derecha hay una combinación de las dos, se suman, digamos, el almidón con la caseína para poder aumentar la producción de proteína en mucho mayor medida. Esto es simplemente una gráfica que tomé también de la publicación de Agustín, que no tienen por qué mirarla en detalle, simplemente es para ver cómo afectan esta síntesis de proteína en la glándula mamaria, la provisión de aminoácidos y también el nivel energético, no solo a través del ingreso de glucosa y acetato, sino también a nivel de algunas hormonas y metabolitos como IGF-1 e insulina. El almidón tiene la capacidad justamente de provocar un aumento de IGF-1 y de insulina, aumenta el flujo de sangre hacia la glándula mamaria, aumenta la provisión de glucosa a nivel de la glándula mamaria, y esto aumenta la síntesis de proteína en la leche. Bueno, acá paso a otro tema para tratar de enfatizar esta relación entre la energía y la producción de proteína en la leche. En una publicación que se hizo recientemente era la actualización de las librerías del CNSPS, probaron cuán sensible era o a qué era más sensible la producción de leche disponible por proteína, modificando los diferentes componentes de la dieta. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de la izquierda se aumentó en un desvío estándar la proteína bruta del heno de gramíneas y se logró 770 gramos más de leche predicta por proteína metabolizable, ¿sí? Entonces, acá, más allá de la proteína, que es este primer término que aparece acá, vemos la gran importancia que tiene en la predicción de la cantidad de leche disponible por proteína la FDN del heno de gramínea y del silaje de alfalfa, que son componentes netamente energéticos y no proteicos. Entonces se puede ver cómo a mayor proporción de FDN en la dieta, mayor proporción de FDN, ya sea del silaje de alfalfa como del heno de gramínea, va a provocar una disminución de la leche disponible por proteína, pero por un efecto energético, ¿sí? Porque la FDN sabemos que provee menos energía que los carbohidratos no estructurales. Por otro lado, acá en el gráfico de la derecha se puede ver cómo hicieron básicamente lo mismo, pero modificaron en un desvío estándar la tasa de digestión de los componentes. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la fracción B1 de los carbohidratos del grano de maíz
cómo al aumentar la tasa de digestión del grano de maíz, se aumenta, fíjense, casi en 2 litros la leche disponible por proteína metabolizable. Entonces acá tenemos la interacción entre componentes que son netamente energéticos, o que siempre los pensamos como energéticos, el efecto que van a tener sobre la producción de leche disponible por proteína. Pasando un poco al tema de aminoácidos, han habido algunas investigaciones recientes, pero que están de acuerdo con investigaciones anteriores sobre los requerimientos, fundamentalmente los requerimientos de metionina y de lisina, se siguen justificando o siguen estando recomendados estos niveles de requerimiento. Por un lado, 2,6% de metionina en relación a la proteína metabolizable y 7% de lisina. Algo que está cambiando un poco en cuanto a estas recomendaciones es cómo se expresan, y de nuevo remarco acá la interacción entre el metabolismo energético y el proteico. Se están expresando estos requerimientos en función de las megacalorías de energía metabolizable que tiene la dieta. Entonces, fíjense como para metionina se requieren, el requerimiento acá está expresado, que antes era un poco menos de 1,15 y ahora ya está subiendo hasta 1,19 gramos por megacaloría de energía metabolizable que tenga la dieta. En cuanto a lisina, este valor es de 3 gramos por megacaloría. Y fíjense, se sigue recomendando una relación lisina-metionina. Bueno, la producción, en este gráfico que muestro acá arriba a la derecha, simplemente es para ver de un estudio reciente que hicieron en Cornell, sobre lo que hicieron básicamente fue trabajar con aminoácidos esenciales, y se trabajó con el requerimiento, que son las 2 barras del medio, y se trabajó con una disminución de un desvío estándar del requerimiento de esos aminoácidos esenciales y un aumento, por otro lado, en el positivo, de la provisión de aminoácidos esenciales respecto al requerimiento. Y lo que se vio básicamente es lo que ya se sabía desde antes, que cuando se aumenta, cuando se disminuye el requerimiento de aminoácidos, hay una gran caída en producción de leche y en producción de proteína de leche, mientras que cuando se aumenta del nivel recomendado, estos que decíamos, por ejemplo, para el caso de metionina y lisina, 2,6 y 7, cuando se aumenta no hay una respuesta tan clara o tan grande. Bueno, para terminar, y ahora me doy cuenta que me apuré demasiado, vamos a, finalmente, ¿cuál es el mensaje que a mí me gustaría que quede acá? Hay una integración entre la energía y la proteína. Nosotros cada vez que querramos hacer una mejora, digamos, tenemos que tener en cuenta las dos cosas, no solamente la suplementación proteica, ¿sí? Hay mucho de la energía que nos va a permitir aumentar la cantidad de proteína disponible para la vaca. Entonces, por eso tenemos que tener claro la maximización de la función ruminal. En primer término, es una recomendación que hacen mucho los investigadores, de primero apuntar a maximizar la función ruminal y luego apuntar a la provisión de aminoácidos a nivel del tracto posterior. Es fundamental que primero, antes de empezar a tratar de balancear esos requerimientos con lo que nos está dando la dieta, es que podamos hacer una evaluación de la dieta, que es algo que me parece que pasa con gran frecuencia. No están de acuerdo lo que dice el programa, que va a pasar con lo que realmente está pasando en el campo. Entonces, nosotros, para saber cuál es el factor que está limitando la producción, en caso de querer aumentar la producción, tenemos que primero poder distinguir cuál es el factor, qué es lo que está mal, que hace que no coincidan lo que predice el programa con lo que está pasando en la realidad. Y esto puede ser desde los datos de calidad de alimento, particularmente a mí me tocó trabajar con variabilidad en la calidad de los alimentos, en la alimentación de vacas lecheras, y varía mucho la calidad de los alimentos y hay muy poca frecuencia de muestreo. Muchas veces el muestreo no se hace siguiendo un protocolo
marcado, entonces tampoco podemos recaer simplemente en una muestra que está tomada, quizás no está tomada de manera recomendable. No hay frecuencia, por ejemplo, para los silajes de maíz, es muy frecuente que se haga muestra, pero se hace una al año. Entonces es muy difícil después recaer, querer que el programa cubra ese error que tenemos nosotros por el manejo. Después, datos del animal, si bien hay programas más sensibles, como el CNSPS es muy sensible al peso del animal, por ejemplo, pueden, por un simple cambio de 50, 80 kilos del animal, pueden llegar a tener problemas en pasar de un aminoácido de estar suficiente a estar deficiente. El dato del animal, además la producción de leche y la composición, muchas veces nosotros la producción de leche tenemos, pero tenemos un promedio del tanque y la composición de leche también, y muchas veces tendríamos que por lo menos hacer una evaluación a nivel de rodeo. Datos de consumo. ¿Qué pasa en general? El consumo que se establece es la cantidad de alimento que se le ofrece al animal. Muchas veces hay mucho alimento que se pierde y sobre todo en aquellos lugares donde no tienen buenas instalaciones hay mucho alimento que se pierde. Entonces vas a tambos donde el dato de consumo es de 32 kilos de materia seca y están produciendo 23 litros de leche. Y bueno, eso evidentemente no es, hay algo que no es real ahí. Finalmente, una vez que podamos establecer esa coincidencia, digamos, entre los alimentos, la producción y el manejo, todo esto a través de una evaluación en un programa de formulación o de evaluación de dietas, detectar cuál es la primer limitante. Y vamos a tener que trabajar sobre todo, o principalmente en lo que es la nutrición a nivel de rumen, no solamente la nutrición con la provisión de todos los nutrientes requeridos, sino también en mantener esa salud ruminal para que maximizar la función de las bacterias y maximizar la cantidad de proteína microbiana que tengamos después a nivel intestinal. Y finalmente, también hay que tratar de, una vez que implementemos alguna estrategia de suplementación proteica, luego de maximizar, por ejemplo, arreglar lo que pasa en el rumen y podemos hacer una suplementación con proteína no degradable, la respuesta fundamentalmente se tiene que medir en leche corregida por energía, porque en litros ya sabemos que puede haber puede haber variaciones en litros y composición al mismo tiempo. Bueno, con esto les agradezco mucho la oportunidad y espero que, bueno, si tienen algunas dudas y se las puedo resolver, lo espero. Entonces. Bueno, Pauli, muchísimas gracias. Acá la primera pregunta de Diego es si tenés datos de proteína dañada por calor en las burlandas que se producen en la zona de Río Cuarto. No tengo... Acá estoy. No tengo los datos, pero los puedo buscar, no los tengo a mano. Creo que puedo encontrar algo y te puedo pasar, Diego. Bueno, muchas gracias. Para los que son externos a Tecnal, pueden levantar la mano y cuando le damos la palabra, activan su micrófono y hacen la pregunta. Agustina, tengo otra dos si me dejas. Dale, Diego. Paula, capaz que se me escapó cuando fuiste haciendo los comentarios sobre el tema de proteínas dañadas en silos. Nosotros hacemos alguna medición en los análisis que hacemos en el laboratorio nuestro, pero tampoco lo miramos con tanta frecuencia. ¿Eso lo siguen, lo venís siguiendo, lo ves, lo está haciendo alguien? Problemas de calentamiento en los silajes y daño en la proteína, sobre todo en las alfalfas, en los hilos de alfalfa. No tengo los análisis de datos de acá para decirte qué pasa en la realidad. Sí, hay dos cuestiones que yo veo muy importantes. Por un lado, los hilos de alfalfa, yo no ando mucho en los campos, pero cuando he salido a hacer estudios no he visto ninguno bien hecho, ninguno. Estaban todos negros y con proliferación de hongos. Supongo que sí hay gente que los hace bien, pero creo que es un gran problema el tema de los hilos de alfalfa y esos probablemente tengan gran parte de la proteína dañada.
Y por otro lado, creo también que me parece que hay una desconexión también entre los análisis que nosotros pedimos y después cómo se cargan en el software. Hay problemas, por ejemplo, cuando yo trabajo con NRC, si yo cargo, hago un análisis y veo cuál es la proteína dañada de la alfalfa, cuando lo pongo en el NRC, si yo no cambio las fracciones, me deja las mismas fracciones de proteína, no las modifica a partir de la proteína asociada al FDA, que es la dañada. ¿Se entiende? Se entiende claro, y es una dificultad. Tenés que corregirlo a mano si es más del tanto por ciento del daño que tiene la proteína. Eso es cierto, eso es así. Sí. ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? Pueden hacerlo activando su micrófono directamente. Creo, Paula, que estuvo bien el repaso de lo que hiciste. Justo ayer estuvimos con Martín en la presentación de él, que estuvo hablando del tema de productos que tienen proteína pasante, que se consiguen en el mercado argentino y el impacto que tienen las vacas. Y creo que estuvo bueno tu repaso como para entender bien de dónde viene y la importancia que tiene para las vacas, digamos. Está bueno. Está bueno. Tenemos a Patricio, le damos el lugar para que haga su pregunta. Paula, ¿por qué? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Paula, ¿por qué han tenido tan pobres resultados los aminoácidos sintéticos en los últimos años, que han hecho bastante fuerza para comercializarse, pero no, a mi juicio no han dado los resultados que se esperaban y en muchos casos han ido para atrás en las comercializaciones? Yo, bueno, creo, en mi opinión y es muy bueno que vos hagas esta pregunta, porque creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de dar aminoácidos, que no están resueltas. Y esto es la energía a nivel ruminal, la salud ruminal, y la respuesta que nosotros tengamos a partir de la suplementación con aminoácidos va a estar dada por la base que haya. Otro de los problemas que me parece hay a campo, es muy difícil ver una respuesta cuando las respuestas esperadas son bajas, cuando el sistema es tan variable, porque finalmente vos no sabés si sube, si baja la leche en función de un montón de otros factores que la están afectando en ese momento, entonces no queda claro si hizo algo el aminoácido o no. Y eso a campo me parece que resta para la implementación de estas tecnologías que por ahí podrían ser muy útiles para levantar la producción. Le damos el lugar a Bernardo, que quiere hacer una pregunta. Buen día, ¿cómo están? ¿Lo comparto con Paula o con algún otro de los chicos? No, lo que pasa en nuestras zonas cuando nos quedamos sin pasto, por ahora tenemos, pero nosotros estamos en La Pampa, Paula. Cuando nos quedamos sin pastos y vamos a una TMR, encerramos la vaca, la fuente de proteína pasa a ser subproductos. Y claro, no tenemos la misma proteína que el pasto, ¿no es cierto? Y nos cuesta por ahí mantener las producciones. Y bueno, le metemos algo de urea, pero la verdad que no logramos la misma respuesta. Las alfalfas acá no dan como para poder ensilarlas, y con lo que vos decís que es difícil hacer un buen silo de alfalfa. Así que bueno, yo no sé si vía urea protegida, o sea, cómo podríamos tratar de alcanzar la mejor respuesta cuando nos quedamos sin pasto. Para mí, habría que ver el caso particular, ¿no? Pero para mí hay que buscar quizás por el tema de energía. El año pasado tuvimos a Tom Tiluki, pero también creo que lo dio en el curso de posgrado. Él mostraba cómo cambia la cantidad de proteína que llega al intestino por moler el maíz. Nosotros tenemos un problema grave con el maíz por el tipo de híbridos que usamos fundamentalmente y la falta de procesamiento. Yo ahí en algún momento les puse una foto de un maíz molido que quedaba todo arriba en el colador. Ese es un problema muy grave y creo que a partir del aumento en la tasa de digestión del almidón, que es lo que veíamos también,
probablemente puedas aumentar la producción de leche. Me parece que primero yo iría por ahí, por la parte de la energía disponible en rumen, que por más de que le demos muchos kilos de maíz, porque yo veo raciones formuladas con 4 o 5 kilos de peller de soja, 6, 7 kilos de maíz, hay estas formulaciones dando vuelta. Y la verdad que algo falla, si le estamos dando eso y sacamos 30 litros, algo falla. Gracias. De nada. Pauli, tenemos una pregunta de Cristian que nos dice, ¿qué aditivo no debería faltar en la dieta sacando la monencina? Si no utilizás monencina, Entiendo que además de la monencina. no sé, yo sigo pensando que hay muchas cosas que podemos hacer antes de empezar a meter aditivos. Esto de moler bien el maíz, yo me fijaría mucho en eso antes de probar aditivos, sin duda. Bueno, pregunta si utilizarías bicarbonato de sodio. Para amortiguar el pH en rumen. A ver, ahí Cristian, ¿querés, Cristian, activar tu micrófono? Para tratar de mantener siempre el pH estable, nos dice. Sí, creo que el bicarbonato puede ayudar, pero fundamentalmente hay que trabajar sobre la composición de la dieta en términos de fibra, no solo en cantidad de fibra de forraje, sino en la distribución del tamaño de partículas, que es muy importante, que Rodrigo hizo mención recién. Es muy importante, no solo por la efectividad que va a tener la vaca, sino la capacidad de selección que tenga la vaca con las partículas más grandes, que va a comer algo distinto a lo que le damos nosotros. Eso creo que va a ayudar, va a tener más impacto que la provisión de bicarbonato en rumen directamente.